En realidad, en la espiritualidad oriental, el resultado final es muy obvio. No existe verdad absoluta, no existe moralidad absoluta, no hay un propósito ni un significado por excelencia para la vida, y el lenguaje en verdad no tiene un significado real. Usted debe determinar el significado que decida darle al lenguaje. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Autores como Deepak Chopra venden millones de libros, pero cuando miramos más de cerca su filosofía o a la de autores con ideas similares, ¿son sustentables sus puntos de vista? De hecho, bajo un escrutinio más cercano, ¿en verdad nos gustaría vivir en un mundo en el que reinan esas ideas? Ravi Zacharias, con la segunda parte de este mensaje, la nueva espiritualidad al descubierto. Puede que usted y yo no estemos tan familiarizados con Vivekananda y Yogananda, pero los hindúes sí saben quiénes son. Los occidentales no los conocen, sin embargo, muchos conocen sobre la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, que en la década de 1960 surgió para sorprender a Occidente en una vida llena de estrés. Estábamos corriendo, ganando dinero, y él divisó una estrategia muy astuta para decirnos cómo dejar de correr. Entonces tomó el dinero de nuestros bolsillos y lo puso en sus propios bolsillos, a cambio de que él nos enseñe cómo vegetar y meditar. Uno de sus principales discípulos fue Deepak Chopra, un seguidor de Maharishi Mahesh Yogi, cuando era estudiante de medicina en Boston. Deepak Chopra tomó nuestro anhelo de bienestar y dijo que hay formas en la sabiduría ancestral que tenían muy buenos resultados, por lo que debemos volver a ellas. Y permítame decirle una cosa. Yo nací y crecí en la India. Yo conozco muy bien ese sistema. Dicen que la medicina proviene de la ciencia de la salud, la cual regresa a los métodos naturales y las pociones naturales. Y mucho de eso sí es bueno. Hay mucha eficacia en las hierbas y en los aceites. Por ejemplo, yo tengo problemas muy serios en mi espalda. He tenido varias cirugías muy graves. Tengo 2 varas metálicas que se sujetan a mí con 8 tornillos, y lo único que realmente me ayuda de modo paliativo es usar alguno de esos aceites antiinflamatorios en mi terapia de masajes. No hay duda en absoluto de que hay alivio, pero solo es paliativo, no es correctivo. No corrigió nada en mi esqueleto. Y hay muchas maneras en las que usted puede encontrar alivio, pero para alguna de las luchas más grandes que tienen en Oriente en estas áreas, ellos vienen a Occidente para que la medicina occidental les ayude a corregirlo. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa la espiritualidad oriental? La espiritualidad es la actitud de audacia, un sentido de aventura, una forma de mirar valientemente a la vida que se nos ha dado ahora en la tierra como seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo debo vivir la vida? ¿Qué pasa cuando muero? La espiritualidad no es otra cosa que una búsqueda valiente de la verdad acerca de la existencia. No es nada más ni nada menos. Los budistas definen la espiritualidad como shamika, o una existencia simplemente tranquila. La escritora Elizabeth Lesser, después de definir esta existencia, comparte una de las maneras para encontrar la respuesta. Y dice, siéntese tranquilamente donde está y cierre los ojos. Sienta cómo respira. Siga el aire en su trayecto, dentro y fuera de su cuerpo. Siéntese y sienta cómo respira por algunos minutos.
ponga su mano sobre su corazón. Luego ponga la yema de sus dedos ligeramente en el punto de la mitad entre sus costillas, hacia la derecha, donde está su corazón físico. Ese es el lugar en el que puede sentir cuando se sorprende. Inhale el aire rápidamente hacia adentro. Mueva su mano gentilmente y respire suavemente en ese punto hasta que se enfoque en lo que muchas tradiciones llaman el corazón espiritual o el centro del corazón. Imagine que el lugar que está tocando es la superficie de un pozo muy profundo. Siga el aire de su respiración en una travesía hacia el espacioso interior de su propio corazón. Inhale y exhale suavemente. Déjese hundir cada vez más profundamente en el pozo de su propio corazón. Al encontrarse con pensamientos y emociones en el camino, no los empuje para apartarlos. Ellos son parte de usted, pero no son el todo de usted. Salude todo aquello que encuentre y avance cada vez más profundamente en el pozo de su corazón espiritual. Siéntese en el estado en el que se deja hundir por sus anhelos hasta la profundidad del pozo de su corazón. Observe su respiración hasta que se sienta cómodo y luego remueva lentamente su mano, regrese a la respiración normal y abra sus ojos. ¿Piensa que eso es todo? Después indican cuál es su respuesta al terrorismo. Marianne Williamson, por un mínimo de 5 minutos al día, medita de la siguiente manera. Ore para que cualquiera persona que piense en cometer un acto terrorista en algún lugar del mundo sea rodeada por un enorme huevo de oro. La cáscara del huevo está hecha del equivalente espiritual del titanio. Es impenetrable. Cualquier pensamiento malévolo o lleno de odio que emana de la mente de un terrorista no puede pasar de los confines de la cáscara del huevo. Antes de que el pensamiento violento pueda convertirse en una acción violenta, este es detenido por la fuerza de este campo de meditación. Energéticamente, el terrorista está en cuarentena. Adentro de la cáscara del huevo, vea una lluvia de luz dorada que se derrama desde la cáscara del huevo en el corazón y en la mente del terrorista. Ore por su hermano perdido. Vea cómo se sana por la fuerza del amor divino envuelto en los brazos de los ángeles que le recuerdan quién es él realmente. Haga esto 5 minutos al día. Dígale a todas las personas que conoce que hagan lo mismo. Bueno, y podemos seguir y seguir y seguir. Cuando leo cosas como estas, no sé si reír o llorar. ¿Qué está pasando aquí? Le diré lo que está pasando. Hay 4 vínculos en la espiritualidad oriental. El vínculo griego del neoplatonismo, el vínculo hinduista, el vínculo budista y el vínculo taoísta. Cuando usted ve cómo esto ocurre y lo comprende, comenzará a ver cuál es el resultado final. En realidad, el resultado final es muy obvio. Es el siguiente. No existe verdad absoluta. No existe moralidad absoluta. No hay un propósito ni un significado por excelencia para la vida. Y el lenguaje en verdad no tiene un significado real. Usted debe determinar el significado que decida darle al lenguaje. Compárelo con el taoísmo. Ahí es hacia donde le llevan el yin y el yang en última instancia. Esas palabras carecen de significado hasta que usted las llena y terminan con una situación que, en mi opinión, es absolutamente increíble. Le leeré una cosa más y luego avanzaré a las respuestas. Es lo siguiente. El cuento comienza con algo así. En el principio Dios habló, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora,
Queríamos certeza. Pensamos solo en la razón y el racionalismo era suficiente. Pero eso no fue suficiente. Queríamos ver. Así que fuimos a lo sensorial y encontramos lo empírico. Pero eso no es lo que realmente nos referimos con ver. Realmente nos referíamos al sentimiento. Queríamos sentir. Así que buscamos la manera de generar sentimientos en el cuadro. La verdad fue enmarcada en la escena. Pero la escena quedó abierta a las interpretaciones porque las escenas no eran absolutas, de modo que la historia fue contada como una forma de arte. Pero a los lectores no les gustó, porque él no era el autor. Así que él leyó la historia mientras se sentaba en un cubículo reconstruido y desmontable, respirando profundamente para hacer de la historia lo que él deseara. Pero, ¿qué hace uno con un largo alcance de lo empírico? La mejor manera era buscar una mezcla entre lo empírico y lo satírico, y terminar nuevamente con Dios. La única diferencia era que ese Dios no podía ser el que contaba la historia. Y nosotros todavía necesitamos a Dios. Entonces nos convertimos en Dios. Si usted toma ese párrafo como acabo de resumírselo, entenderá exactamente por qué la espiritualidad oriental tiene su atractivo. ¿Sabe por qué tiene su atractivo? Le permite definir la moralidad sin incluir a Dios, que es exactamente lo mismo que pasó en el huerto del Edén. El día que coman de ese fruto, se convertirán como dioses que definen el bien y el mal. Eso es lo que significaba. Usted definirá el bien y el mal. Y sabe, amigo, amiga, vivimos en un tiempo de increíble hambre de definiciones y no las tenemos. Entonces, los espiritualistas orientales se han llenado los bolsillos con nuestros conflictos de género, se han llenado los bolsillos con nuestras proclividades sexuales, se han llenado los bolsillos con nuestras guerras culturales. Deepak Chopra habla de forma muy astuta del punto de vista que algunos escritores evangélicos tienen acerca de la homosexualidad, abofeteando a los famosos cristianos fundamentalistas. Chopra ignora muy astutamente lo que ocurre en los periódicos de la India. El ministro de Salud en la India hizo un comentario sobre esa clase de práctica sexual y está en todo el país. Él es un hombre hinduista. Él dijo, como ministro de Salud, tengo algunas opiniones sobre esto, y simplemente las comunicó, y esto provocó una convergencia de cartas y artículos porque un gurú famoso dijo lo mismo. Chopra ignora esos pronunciamientos de forma muy astuta, porque él podría ver que al decir lo que dice, la gente cerraría su puño en contra de la caricatura que él hace del cristianismo. Cuando uno pone el dedo en la llaga, la gente piensa que tiene que cerrar el puño en contra de todo el sistema y de alguna manera hacen que se vea como algo que no es atractivo. ¿Sabe? Cuando vemos la forma en que Jesús trató con las mujeres, es una de las cosas más hermosas que se puede ver. En la tumba, después de su resurrección, las primeras evangelistas fueron las mujeres, cuyo testimonio ni siquiera era aceptable en la corte en ese tiempo. Cuando usted ve cómo él honró la sexualidad, se da cuenta de que la sexualidad es lo único que se constituye como un regalo de tal belleza en el que Dios no se involucra, porque está sujeto a lo físico y Dios es espíritu. Así que no entendemos el aspecto físico de la vida. Avanzamos hacia la espiritualidad para redefinir lo físico y profanamos lo sagrado una y otra vez. En el desierto de Libia se encontró hace mucho tiempo una piedra que decía,
Yo, el capitán de una legión de Roma, sirvo en el desierto de Libia y he aprendido y meditado esta verdad en la vida. Hay dos cosas que se debe buscar, el amor y el poder, y nadie tiene ambas cosas. Él casi tuvo la razón, pero estaba totalmente equivocado. Él tiene razón, en última instancia, ningún ser humano tiene ambas cosas en el sentido absoluto. Solo hay uno que tiene ambas cosas y es Dios mismo. Él tiene poder absoluto y tiene amor absoluto, que se fusionan en la Trinidad, se fusionan en la divinidad, donde el amor, la verdad y la santidad coexisten en su sentido absoluto. Matthew Paris, un escritor ateo inglés, y su estilo de vida lo prueba, escribió esto en el periódico Times de Londres en diciembre de 2008 y dijo así: antes de la Navidad, volví después de 45 años al país que, cuando era niño, conocí como Nyasalandia, y ahora es Malawi. Y el especial de Navidad del Times ahora incluye una pequeña obra británica de caridad que trabaja allá, Pump Aid, que ayuda a las comunidades rurales a instalar una pequeña bomba que ayuda a mantener a su aldea bien sellada y limpia. Fui a ver esta obra porque me inspiró y renovó mi fe moribunda en las organizaciones de caridad. Pero al viajar a Malawi, se renovó otra creencia también, una que he estado tratando de prohibir en mi vida porque confunde mis creencias ideológicas. Se rehúsa tercamente a calzar en mi cosmovisión y he avergonzado mi creciente creencia en que Dios no existe. Pero ahora, como ateo confirmado que soy, me he convencido de la enorme contribución que hace el evangelismo cristiano en África. Los ministerios cristianos son radicalmente diferentes a las ONGs seculares. La educación y la capacitación no son suficientes. En África, el cristianismo cambia el corazón de la gente. Lleva una transformación que nace como algo real y como un cambio bueno. Hay una modalidad de gran escala entre los fisiólogos académicos occidentales no cristianos en la que ponen los sistemas de valores tribales en una cerca, más allá de las críticas, fundamentada en lo suyo y en lo que es mejor para ellos. Eso es auténtico a causa del valor intrínseco que tenemos, pero no estoy de acuerdo con eso. He observado que la creencia tribal ya no es más pacífica que la nuestra y que en realidad suprime la individualidad. La gente piensa colectivamente y eso alimenta la política del hombre grande, del dictador y de gánsteres que hay en esa ciudad africana. El exagerado respeto por un líder arrogante y la incapacidad literal de entender toda la idea de una oposición leal. La ansiedad se deja ver en los espíritus de los ancestros, de la naturaleza, que llegan hasta lo más profundo de toda la estructura del pensamiento africano rural. El espíritu lleva un gran peso que lo derriba, pero el cristianismo, con su enseñanza de un vínculo directo de dos vías entre el individuo y Dios, sin que el ente colectivo sea el mediador e insubordinado a otro ser humano, atraviesa de lado a lado el marco de referencia filosófico y espiritual que acabo de describir. Aquellos que quieren que África se levante para la competencia global del siglo XXI, no deben engañarse al pensar que proveer los medios materiales o incluso saber cómo eso acompaña a lo que llamamos desarrollo podrá lograr el cambio. Tiene que suplantarse todo un sistema de creencias y temo que tiene que ser suplantado por otro.
Si quitamos el evangelismo cristiano de la ecuación africana, podríamos dejar al continente a merced de una fusión maligna de Nike, el curandero, el teléfono celular y el machete. Aquí termina la cita de Matthew Paris. El que dice esto es un ateo. ¿Sabe lo que está diciendo? Hay algo en el poder transformador de Cristo que reemplaza el hambre de poder con el hambre del amor y sabe cómo lidiar con el poder. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué es lo que más queremos en la vida? Los nuevos espiritualistas quieren lo mismo que nosotros. Quieren armonía, quieren que haya conexiones, quieren que el hambre que hay en este cuerpo vaya más allá del cuerpo, así que acogieron técnicas de respiración y esas cosas para relajar el cuerpo, de modo que uno piense que eso convertirá el alma. La verdad es que, tal como los ambientalistas radicales, se olvidan que también hay un problema ambiental. Primero tienen que ocuparse de eso. De otra manera, el ambiente siempre estará en peligro, porque el ambiente está corrompido y contaminado. Le aseguro que lo que se necesita es el puente de la cabeza al corazón, el puente en la armonía. Y Jesucristo es el único que puede hacerlo. Me gustaría cerrar con un hermoso himno. Es una de las pocas veces en mi vida en que realmente me gustaría poder cantar, porque lo canta uno de mis solistas favoritos, Kenneth McKellar. El nombre de la canción es El acorde perdido. Y este es el comentario de este himno. Sentado un día en el órgano, estaba agotado y enfermo, descansando, y mis dedos atravesaban sin rumbo las ruidosas teclas. No sé lo que estaba tocando o si estaba soñando. Entonces toqué un acorde de música que sonó como un gran amén. Inundó el rojizo crepúsculo como el cierre del salmo de un salmo. Se posó sobre mi frágil espíritu como el toque de una calma infinita. Calmó el dolor y el sufrimiento como el amor que vence al conflicto. Parecía un eco armonioso a través de nuestra vida discordante. Unió todos los significados perplejos en una pieza perfecta y avanzó, temblando hacia el silencio, como si no quisiera acabarse. He buscado y busco en vano ese divino acorde perdido que salió del alma del órgano y entró en la mía. Puede ser que el resplandeciente ángel de la muerte hable en ese acorde nuevamente. Puede ser que solo en el cielo vuelva a escuchar el gran amén. Ese será el sonido de la armonía final y el silencio del asombro por excelencia. Solo Jesús puede hacer esto en su vida y en la mía. Usted ha estado escuchando un mensaje titulado La nueva espiritualidad al descubierto. Su charla está basada en el tema de su libro ¿Por qué Jesús?, el cual examina cómo la cosmovisión cristiana sobrepasa las afirmaciones de los nuevos espiritualistas. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.